Bienvenidos amigos amantes de la lengua española. Seguramente ya conoces las típicas formas de saludar en español como hola y ¿qué tal? Y maneras de despedirse como adiós y hasta luego. Pero en el mundo hispano existen muchas otras alternativas que aprenderás hoy. Por eso te invito a ver este video de saludos y despedidas en español. Atención amigos, este video está enfocado principalmente al uso común del español en Latinoamérica. Comenzaremos nuestro video hablando de los saludos. Podemos decir que hay dos grandes modos de saludar en español. Uno de manera formal y el otro de manera informal. Primero vamos a ver el modo formal, que es usado preferiblemente en situaciones como el trabajo, en el trato con personas desconocidas o con personas que merecen nuestro respeto, como el director de tu escuela, el sacerdote de tu comunidad o adultos mayores. Si vas a saludar en la mañana o antes del mediodía, usualmente se dice buenos días. Si vas a saludar en la tarde o después del mediodía, pero antes de la noche, puedes decir buenas tardes. Y si ya es de noche y te encuentras con algunas personas, puedes decir buenas noches. A cualquiera de estas opciones generalmente se agrega la pregunta ¿cómo está?, ¿cómo ha estado? O ¿cómo le va?, que significan lo mismo, como por ejemplo buenos días, ¿cómo está? A todas estas preguntas se puede responder de manera positiva, bien o muy bien, o de manera no tan positiva como más o menos, no tan bien, o simplemente mal. Para saludar puedes también usar la frase buen día, que es en realidad una variación más genérica del tradicional buenos días. La buena noticia es que buen día también puede usarse incluso durante la tarde, pero nunca en la noche. Ahora vamos a ver el modo informal para saludar, que se utiliza cuando estás con tus amigos, con tus familiares o personas de confianza. Depende del país o región, pueden variar las opciones, pero en general puedes utilizar las siguientes. Por supuesto, puedes siempre saludar con el típico icónico hola, pero también puedes decir ¿cómo estás?, ¿cómo vas?, simplemente buenas o muy buenas. No olvidemos el tradicional ¿qué pasa? Además, de forma muy informal, están las expresiones ¿qué hay?, o ¿qué hay de nuevo?, ¿qué tal?, o ¿qué tal estás?, ¿cómo va todo?, ¿qué cuentas?, o ¿qué me cuentas? También puedes saludar con la expresión ¿qué haces?, aunque esto técnicamente no es un saludo, pero puede llegar a usarse como tal. Veamos ahora algunas formas de saludo muy regionalistas, tales como ¿qué onda?, usado en México y Argentina. En Colombia se dice ¿qué hubo? Y ¿qué más? Y en Venezuela se puede decir epa o épale, solo por nombrar algunos ejemplos. Ahora que ya estás familiarizado con los saludos, pasaremos a la segunda parte de este video, en donde veremos las expresiones más comunes para la despedida. Al igual que los saludos, también podemos hablar de dos modos o maneras de hacer una despedida en español, de modo formal y de modo informal. En el modo formal, típicamente puedes despedirte de las siguientes maneras. De una forma muy genérica y general, hasta luego o hasta pronto. Si es de noche y sabes que volverás a ver a esa persona al siguiente día, puedes decir hasta mañana. O simplemente si te vas a dormir, dices buenas noches.
Si te estás despidiendo de una sola persona, puedes decir que esté bien o que le vaya bien. Y si te estás despidiendo de un grupo de personas, puedes decir que estén bien o que les vaya bien. También está la expresión adiós. Y si quieres ser un poco más diplomático, puedes usar la frase que tenga un buen día, que tenga una buena tarde o que tenga una buena noche, dependiendo de la hora del día, de la misma forma como hemos visto con los saludos. Ahora veremos varios ejemplos informales para despedirnos, que puedes utilizar cuando quieres despedirte entre tus amigos o familiares. La forma más común de hacerlo es con la palabra ciao, que a propósito es una adaptación de la palabra italiana ciao. También es bastante común y demasiado informal usar la expresión nos vemos. Y de forma similar se puede decir nos hablamos. Si tu intención es volver a ver a esa persona más adelante, puedes decir te veo al rato o te veo luego. Y si definitivamente sabes que no la verás en el corto plazo, puedes usar la expresión hasta la vista. Para aquellos que quieran agregar un poco de cortesía a la despedida, pueden decir que te vaya bien o que estés bien. Otro modo informal es despedirnos de nuestros amigos usando la frase nos estamos hablando. Por último, después de una buena reunión con un gran amigo, es común decir cuídate o te cuidas y quizás adicionar buena suerte. Con todo esto, ya tienes muchas opciones para saludar a la gente que te rodea y despedirte cuando terminas una fiesta, acabas una reunión con tu jefe o te vas de cualquier lugar. Ahora solo es cuestión de ponerlas en práctica. Si conoces más formas de saludar y despedirse comunes de tu país o región, te invito a que lo escribas en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. ¡Hasta pronto!